Les voy a mostrar así paso a paso cómo responder todos los puntos que se nos pidieron en la tarea 10. Y bueno, para esto primero vamos a preparar nuestra base de datos. Es el primer paso, la preparación de la base de datos para luego ir obteniendo todos estos indicadores. Muy bien. Ahora vamos al programa R. Voy a usar un script totalmente nuevo. Voy a cambiar de producto también para mostrar todo desde el principio. Y bueno, vamos a iniciar con los paquetes. Esto de instalar paquetes, pues es lo primero que habría que hacer. Esto me lo llevo nada más para tenerlo ahí de respaldo, para recordar que si no se tiene un paquete hay que instalarlo, pero se supone que ya los tenemos instalados. Y bueno, lo que voy a hacer primero es habilitar los paquetes. ¿Sí? Aquí ya los tengo, todo listo. Ahora vamos a habilitar el directorio. Aquí lo tengo, el que es para mí y el que es para Windows, ¿no? Entonces por ahí voy a habilitar ya mi directorio. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos listo todo, los paquetes que vamos a usar y el directorio donde vamos a estar guardando y trayendo nuestras bases de datos. ¿Ok? El siguiente paso es cargar la base de datos de gastos hogar. ¿Sí? Este, y pues ya sabemos que es pesadita. Esa base de datos va a tardar un poquito por ahí en cargar. Mientras voy a ir trayéndome los otros comandos. Pues ya sabemos que una vez que cargue nuestros gastos, vamos a filtrar la clave de gasto que nos corresponde, a verificar los nombres y a agregar por hogares la suma de los gastos trimestrales en el producto. ¿Okay? Entonces todavía no termina. Mientras hace eso, bueno, yo voy a trabajar ahora en este video con el gasto en suavizante de telas, ¿sí? Cuya clave es C004. C004. Entonces, una vez que me cargue la base de datos de gastos, le voy a decir que me filtre todos aquellos hogares que reportaron un gasto trimestral este, en suavizante de telas. ¿De acuerdo? No quiero aquí llenar más de código porque quiero ir trayéndome el código poco a poco hasta que paso a paso para hacer todo. Entonces estamos cargando la base de datos de gastos, que es pesada, ya sabemos, tiene 4 millones de datos, entonces sí va a tardar ahí en cargar. Ahí está ya, ya quedó lista nuestra base de datos cargada. Ahora sí vamos a filtrar la clave de gasto, que ya hemos visto cómo hacerlo. Yo aquí le puse que se va a llamar swap 18. Y
de la base de datos gastos 18 que cargué aquí. ¿Ok? Entonces que me filtre aquellos que gastan en suavizante. Ahí está. Ya me generó aquí mi base con 27 variables y 54.132 observaciones. Ok, como les decía la clase anterior, aquí pueden guardar ustedes esa base de datos para no volver a cargar toda la base de gastos. Esta la pueden guardar ya la filtrada en gastos con este comando. Ok. Y luego el siguiente paso es verificar los nombres de las variables, sobre todo esta que siempre nos cambia el nombre por ahí, nos puede generar problemas a la hora de unir las dos bases de datos, la de concentrado y la del gasto en el producto. Entonces vamos a verificar y pues efectivamente se presenta este detalle del nombre. Entonces le ajustamos al nombre con el comando de names. Le decimos que a esa base de datos que se llama swap18 me le cambie el nombre a folio VIP. Ok. Entonces ya lo hizo. Ya le cambiamos el nombre. Ahora le decimos que nos agregue por hogar la suma del gasto trimestral, acá está, gasto trimestral, ¿sí? Que nos lo agregue por hogar y por folio de vivienda y folio de hogar, ¿sí? Y que nos dé la suma, ¿ok? Entonces esto nos va a generar nuestra base de datos ya compactada por si hay algún hogar repetido. Entonces aquí lo dejamos. Y ya lo tenemos. Ya tenemos aquí esta base de datos que yo le puse swap 18 agregado, ¿sí? Que es la agrupación de la base de datos swap 18 por folio de vivienda y folio de hogar, ¿sí? Y que me dé la suma del gasto trimestral, ¿correcto? Luego lo que hacemos es cargar nuestra base de datos de concentrado, ¿sí? Concentrado hogar, ¿sí? Entonces cargamos nuestra base de datos de concentrado hogar, ¿sí? También está algo pesadita, pero no tanto como la de gastos. Y luego vamos a verificar sus nombres. Esta no cambia, no le cambia el nombre, dejé el mismo que hemos venido manejando en el código anterior. Entonces ya está ahí, concentrado 18. Verificamos los nombres, sobre todo el de la primera variable, y otra vez se presenta el caso del cambio de nombre. Ajustamos y ya está todo listo. ¿Ok? Y entonces ahora unimos nuestra base de datos, nuestras dos bases de datos. ¿Sí? Las unimos. Y entonces ahora le voy a poner que se llame concentrado 18 swap. Y va a ser igual a concentrado 18 que va a recibir nuestra base de datos que se llama swap 18 agregado. Esta que está acá. ¿Sí? Entonces aquí está. Le decimos que nos las una con base en los folios de vivienda y folio de hogar. Es decir, va a buscar dónde coinciden esos dos folios y eso es lo que va a unir de nuestra base de datos. Y vamos a dejarlo, vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Y ya está. Concentrado 18 swap, aquí está. ¿Sí? Con 127 variables. ¿Ok? Es decir, le agregamos la variable de nosotros, la del gasto en suavizante de telas. Y luego le decimos que nos haga los deciles. ¿Sí? Le voy a poner que se llame swapDec. ¿Sí? Esa base de datos que se llama swapDec es la que va a contener ahora los deciles. Es decir, que le vamos a agregar una nueva variable que se va a llamar deciles, ¿sí? A la de concentrado 18 swap.
le vamos a generar una nueva variable que se va a llamar deciles, que va a ser el resultado de agrupar en 10 partes iguales los ingresos corrientes monetarios de los hogares. Entonces vamos a agregar eso y ejecutarlo. Ok, ya tenemos ahí la base de datos que se llama SwapDeck, que ya nos tiene los deciles de ingreso de los hogares, agrupados por deciles de ingreso de los hogares, donde sabemos que el decil 1 es de los que tienen menos ingresos y los que están agrupados en el decil 10 son los que tienen mayores ingresos. Ok, entonces ahora lo siguiente, aquí me voy a ir directamente hasta preparar la base de datos por entidad federativa. ¿Sí? Esto es para ir dejando lista nuestra base de datos para todos los indicadores que se piden en la tarea 10. Es como que ya de manera más directa, más limpia, podemos sacar los indicadores. Entonces ahora vamos a quedarnos con la clave de entidad federativa que necesitamos y para eso hacemos lo que ya vimos, que era quedarnos con la clave de estado. ¿Sí? Entonces para eso primero vemos qué tipo de variable es la que se llama ubicageo de esta variable. Si vemos aquí los nombres, le ponemos names de swap deck, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay la variable de ubicageo y entonces le vamos a decir que le vamos a preguntar a R que nos diga cuál es, qué tipo de variable es. Es integer, decíamos que hay que convertirla a numérica, entonces le estamos diciendo que a la variable, a la base de datos que se llama swapDeck le agregue, bueno, convierta a numérica la variable ubicageo. Ok, entonces ya la convertimos a numérica y ahora a esa base de datos que se llama swapDeck le voy a agregar una nueva variable que se va a llamar entidad, que va a ser igual al redondeo de la multiplicación de la variable ubicageo por el coeficiente 0.001 y sin ningún decimal. Entonces nos va a dejar solamente la clave de entidad federativa. Ok, y ahí lo tenemos. Y esta base de datos la podemos guardar, ya está lista, ya está preparada para nuestro producto, con las variables que hasta ahorita necesitamos. Ok, entonces pueden guardar su base de datos, esta de los estados. Y ahora sí, ya tenemos nuestra basecita lista. Y ahora sí vamos a hacer la tarea número 10. ¿Qué pide en la primera parte de la tarea? Que calculemos cuántos hogares gastan en el producto. ¿Ok? Eso es lo primero que pide. Y vamos a pedírselo a R. Y para eso vamos a usar los filtros. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos diga cuántos hogares gastan en el producto. Entonces yo aquí le puse gtswap, ¿sí? a la variable y de la base de datos que se llama swapDeck, que me elija aquellos que tienen reportado un gasto trimestral mayor a 0 en suavizante de telas. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando hicimos acá la agregación de la variable por hogares, ¿sí? Le dijimos que se iba a llamar esa variable swapAgg, ¿sí? Swap agregado y es la que tenemos acá.
Entonces estamos filtrando aquellos hogares que tienen un valor mayor a cero en gasto en suavizante de telas. Y que nos dé la suma de los hogares, y para que sea más robusto nuestro análisis, pues tenemos que usar el factor de expansión para ponderar y aproximarnos a los hogares en México que reportan gasto en suavizante de telas. Entonces le decimos que nos dé la suma de, de la variable factor que representa el factor de expansión de los hogares. Entonces vamos a cuantificar cuántos hogares reportaron gasto en suavizante de telas ponderado por el factor de expansión. Entonces ahí, y aquí tenemos el resultado, y aquí está. ¿Sí? Lo copiamos si quieren, se lo llevan a su hoja de cálculo en Excel. ¿Sí? Entonces, 23.9 millones de hogares que a nivel nacional reportan gasto mayor a cero en suavizante de telas. ¿Ok? Ahí está la respuesta al primer punto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pide en el siguiente indicador? El gasto promedio de los hogares en el producto a nivel nacional. El gasto promedio a nivel nacional. Entonces podemos usar este mismo renglón, ¿sí? Y ahora le voy a poner gasto prom, ¿sí? Dejamos esto mismo para garantizar que estamos agarrando únicamente los hogares que gastan, tienen un gasto mayor a cero en suavizante de telas. Vamos a poner aquí gasto prom, ¿sí? Y ahora, en lugar de darnos la suma, que nos dé la media, pero de swap agregado, ¿sí? Entonces, vuelvo a recordar que estamos analizando esta variable, ¿sí? Swap agregado. ¿Ok? Ahora le estamos pidiendo que nos dé el promedio de esa variable, que es el gasto reportado por los hogares en suavizante de telas. Entonces, que nos dé la media por hogar, ¿sí? Y ahí está. Entonces, aquí volvemos a ver el GTPROM. Y ahí está el gasto promedio, ¿sí? Y nos llevamos, ¿sí? Y este sería el gasto promedio por hogar trimestral. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente punto que se nos pide en la tarea, que es el gasto promedio de los hogares en el producto por entidad federativa. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me lo pide ahora por entidad federativa. Me voy a traer este mismo renglón que me va a servir. Dejamos el filtro. Pero ahora le vamos a decir, ¿sí?, que nos lo agrupe por entidad federativa. Es lo único que le vamos a decir. Este símbolo es para hacer operaciones en cadena, ¿sí? Es un pipe que le llaman así le llaman en la paquetería de Deplir,
Entonces le decimos primero filtra, luego que ya filtres, agrupa y luego que ya agrupaste, hazme un resumen de esta variable. ¿Ok? Eso es lo que le estamos diciendo que haga. Así encadena un proceso de la base de datos. Entonces le decimos que nos lo agrupe por estado o por entidad federativa. Entonces esa variable se llama entidad, que fue la que creamos acá. ¿Sí? Acuérdense que creamos esa variable entidad para quedarnos con el código del estado. Entonces que nos lo agrupe por entidad y que nos dé el mismo. No, le voy a dejar el mismo nombre, aquí nada más sí le voy a cambiar para que me genere otro cuadrito. GT est. ¿Sí? Entonces, eh, entonces aquí le voy a poner est también para señalar que es el estado. Y pues ya, ejecutamos. Le estamos pidiendo la media del gasto trimestral en suavizante de telas por estado. ¿Sí? Por estado. Y entonces vamos acá. Y aquí está. Agrupado por entidad federativa. ¿Sí? Lo podemos llevar a Excel. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, si el gasto promedio trimestral por hogar en suavizante. Entonces vemos que en Aguascalientes pues es de 252 y así para Puebla, por ejemplo, es 165, 142 en Oaxaca, ¿sí? Bueno, ahí está lo que se nos pedía en el punto número 2. En el 3 dice el gasto promedio de los hogares en el producto por entidad federativa. Ese fue el punto 3, perdón. Ahora el número 4 dice el gasto promedio por entidad federativa y por decil de ingreso. Ok, entonces vamos ahora a filtrar, bueno, a organizar nuestro indicador por entidad federativa y por decil. Entonces le voy a poner aquí estatal por decil y entonces aquí nuestra variable donde tenemos los deciles se llama deciles y aquí le puedo cambiar también el nombre. Le voy a poner el mismo que tengo acá. Nada más la G promedio estatal por decil. ¿Sí? Entonces lo mismo, lo único que cambió con respecto al anterior es que ahora está agrupado por entidad y por deciles. Entonces ahora aquí vemos que ya nos lo generó. GT es estatal deciles y ahí está. ¿Sí? Entonces, pues se pueden llevar la base de datos así, pero está algo grande. Entonces se la pueden llevar así de manera normal o con el comando write. Aquí le pueden poner write.csv, ¿sí? Y le ponen que les guarde esta GT gasto promedio estatal por decil
y le ponen el nombre al archivo. Le voy a poner el mismo. ¿Sí? Lo guardan y ya lo pueden abrir acá. ¿Sí? ¿Dónde está? Por aquí, GT. Aquí está. Ya me lo guardo. Y ya de aquí lo pueden abrir ustedes con Excel directamente. ¿Ok? Muy bien, ya respondimos el punto número 4. ¿Sí? Que es el gasto promedio por entidad federativa y por decil de ingreso. El punto número 5 dice que el porcentaje que representa el gasto promedio en el ingreso promedio por hogar a nivel nacional y por entidad federativa. Ok, entonces ahora vamos a ver primero, ya tenemos el gasto promedio a nivel nacional y el gasto promedio a nivel estatal en el producto. Ahora nos falta la cuestión del ingreso. Entonces vamos a ver primero el promedio de ingreso a nivel nacional. Entonces me voy a traer este primer renglón para el promedio de ingreso a nivel nacional. Me lo voy a traer y le voy a poner aquí, le voy a cambiar el nombre, Inc. Prom. Entonces, ingreso promedio, aquí ya no ocupo el filtro, aquí voy a usar la base de datos tal cual, porque aquí no necesito filtrar el ingreso, o bueno, lo voy a dejar, sí, lo voy a dejar, y que ahora, para que nada más me dé el promedio de ingreso de los hogares que reportaron gasto en suavizante de telas, ¿ok? Porque si no me va a agarrar aquellos hogares que no reportaron gasto en suavizante de telas y eso va a alterar el promedio. Entonces voy a dejarlo nada más con los que seguimos, con los que gastan en suavizante de telas, ¿ok? Ahora me pide el ingreso promedio, entonces vamos a ponerle aquí un nombre ilustrativo de lo que se nos está pidiendo. Ingreso medio, entonces que nos dé la media, ¿sí? ¿De qué variable? Pues de el ingreso, se llama Inc Core, ¿sí? Inc Core es la variable que tiene los datos del ingreso corriente trimestral de los hogares. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí está. Este es el ingreso promedio, el ingreso corriente promedio por hogar trimestral en México. Entonces voy a regresar por acá donde teníamos los datos solitos. Ok. Ingreso corriente trimestral promedio por hogar. Ok. Entonces aquí sacamos el porcentaje. Entonces, un punto 4% es lo que destinan en promedio los hogares de México de su ingreso a el gasto en suavizante de telas. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué más nos pedía el porcentaje que representa el gasto promedio por hogar a nivel nacional. Ok, ese ya está. Ahora por entidad federativa. Vamos a lo mismo. Voy a copiar este. Entonces le voy a poner estatal.
ingreso promedio estatal, dejamos igual el filtro. Ingreso medio estatal, ¿sí? Y aquí nos falta esta parte. Nos lo pide nada más por entidad. Entonces, pues ya parece que está todo listo. Vamos a ejecutarlo y ahí está. Entonces, ingreso promedio estatal. Ahí está. Entonces nos llevamos esos datos. A nuestra hoja de cálculo. Y procedemos a sacar el porcentaje que se nos pide. Y ya. ¿Sí? Aquí vemos que prácticamente todos los estados están por debajo del 0.5% de participación del ingreso, del gasto en el ingreso total trimestral de los hogares. ¿Sí? Y esto es lo que se nos pedía, calcular la participación del gasto en el ingreso. ¿Ok? Aquí está. Muy bien, ahora vamos con el punto número 6, que es el porcentaje de hogares por sexo del jefe del hogar que gasta en el producto. El porcentaje de hogares por sexo del jefe del hogar que gasta en el producto. Ok. Y entonces ahora vamos a agrupar por el sexo del jefe del hogar. A nivel nacional. Y ahora sería GT sexo, ¿sí? Y dejamos el filtro. Y ahora en lugar de agrupar por entidad, vamos a agrupar por sexo jefe, ¿sí? Que es la variable que codifica el sexo del jefe del hogar. Y ahora nuestra variable ilustrativa aquí le podemos llamar swap jefe o swap gsexo, ¿sí? Y bueno, la variable que vamos a analizar es los hogares, ¿sí? Entonces la variable factor y que nos dé la suma. Es decir, nos va a dar la suma de hogares por sexo del jefe del hogar, ¿sí? ¿Cuántos hogares tienen sexo hombre y mujer que gastan en el producto? ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Dónde está GT sexo? Y aquí está. ¿Sí?
Nos llevamos a nuestra hoja de cálculo. Entonces, 1 es hombre, donde el jefe de hogar es hombre, y 2 es mujer. ¿Sí? Entonces sacamos el porcentaje que se nos pide. Ok, ahí está. El 72% de los hogares que gastan en suavizante de telas tienen jefe de hogar hombre y el 28% de los hogares tienen jefe de hogar mujer. Ok, eso es a nivel nacional y nos lo pide, bueno, eso es lo que nos pide, ¿sí? Nada más, el porcentaje de hogares por sexo del jefe del hogar que gasta en el producto. Sí, nada más nos lo pide por sexo a nivel nacional. ¿Ok? No nos dice que hagamos ninguna otra agrupación. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto. Dice identificar a nivel nacional y por entidad federativa quién gasta más en el producto, los hogares con jefe mujer o con jefe hombre. Entonces vamos a ver quiénes gastan más, sacando el promedio. Entonces vamos a traernos este renglón que nos va a servir para ajustar. Entonces ahora le vamos a poner swap sexo. Dejamos el filtro que nos siga agrupando por sexo del jefe del hogar. Y luego que nos dé la media. Aquí pueden, lo que pide, a ver, ojo, aquí. Dice identificar a nivel nacional y por entidad federal quién gasta más en el producto de los hogares con jefe mujer o con jefe hombre. Entonces podemos hacerlo de dos maneras porque no especifica aquí si es con la media o con la suma. Entonces podemos usar cualquiera de las dos. Aquí voy a usar la media de la variable de gasto en suavizante de telas. Ok. Entonces le voy a decir que me agrupe por sexo del jefe del hogar. El gasto en el producto. Ok. Y aquí está. Y aquí me dice en promedio cuánto gasta cada hogar de acuerdo con el sexo del jefe del hogar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces sería el gasto promedio. Aquí nos trajo la cifra que corresponde. Ok, ahí está. Eso es lo que gastan. ¿Y quién gasta más? Pues los hogares que tienen jefe de hogar hombre. Son los que más gastan en suavizante de telas. Ok,
De acuerdo con esos datos, les repito que pueden calcularlo también con la suma. Y también nos va a indicar quién gasta más, ¿no? Entonces, es más ilustrativo con la media, ¿sí? Vamos a ver cuánto sale con el gasto. Pues aquí nos muestra la suma del gasto trimestral en suavizante, pues para cada uno de los hogares, de acuerdo con el sexo del jefe del hogar. ¿Ok? Entonces, lo pueden hacer con la media o con la suma. Yo recomiendo analizar con la media en este caso. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente punto, el número 8. El número de hogares que gastan en el producto por nivel de escolaridad del jefe del hogar. Entonces, ahora vamos a agrupar por nivel de escolaridad del jefe del hogar. Entonces, nos traemos esto aquí. Le voy a poner swap educa. Dejamos el filtro. Y ahora en lugar de agrupar por sexo del jefe del hogar, ahora educa jefe. Es la que tiene la codificación de los niveles de escolaridad de los jefes del hogar. Entonces, aquí, ¿sí? Le ponemos el nombre a la variable. Y igual que nos calcule la media de acuerdo con en gasto en suavizante, ¿sí? De acuerdo con el nivel de escolaridad. Nada más déjenme ver. Sí, lo pide a nivel nacional. También lo podemos hacer a nivel estatal o lo que quieran, ¿no? Pero aquí ya ustedes le pueden ir agregando más grupos para clasificar, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí vamos a responder lo que se pide. ¿Sí? Y tenemos Swap Educa. Aquí está. Y aquí están los 11 niveles de educación, ¿ok? Que maneja la ENIC. Le podemos poner aquí. Entonces, pues 1 es sin estudios, ¿sí? 2 es con kinder, 3 es primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, preparatoria incompleta, preparatoria completa, es licenciatura completa, incompleta, licenciatura completa y posgrado, ¿sí? Entonces ustedes ya aquí pueden hacer los diferentes análisis, pueden sumar todos aquellos que tienen estudios universitarios, ¿sí? A partir del 9, esos serían unos, ¿sí? Y los de aquí para acá son los que no tienen estudios universitarios, ¿ok? Entonces ya pueden ahí hacer más análisis a partir de esas cifras. Ok, pues lo que se pide es agrupar aquí primero el gasto promedio por nivel de escolaridad del jefe del hogar. Ok. Vemos que los que tienen posgrado gastan en promedio más que cualquier otro, ¿no? Más en suavizante de telas. Ok. Entonces aquí vamos ya desde entrada una relación así, una tendencia, ¿no? De que entre más escolaridad, más gastan en suavizante de telas. Ok. Ahora, ¿qué más nos pide? El último punto. El promedio de gasto en el producto por tamaño de localidad a nivel nacional y estatal. Ok.
Ya con eso sería el último indicador que se nos solicitó. Entonces, copiamos, pegamos, swap, le ponemos swap lock. A nivel nacional primero. Entonces, primero a nivel nacional, le quitamos el group by, ¿sí? Y nada más que nos dé el resumen. ¿Sí? Del gasto en suavizante por tamaño de localidad. Perdón, si ocupamos el group by por el tamaño de localidad, perdón. Entonces aquí ponemos el grupo en el que queremos clasificar la información. Este es en lugar de educa jefe, sería tamlock. Ok. Entonces, por tamaño de localidad a nivel nacional nos va a dar el gasto promedio trimestral en suavizante de telas por tamaño de localidad. Ok. ¿Dónde está? Swap lock, aquí está. Aquí está swap lock. Es este. Aquí está. Entonces ya se lo llevan a Excel, ¿sí? O donde lo quieran analizar. Y pues vemos que en las localidades de más de 100,000 habitantes, que es la número 1, gastan 214 pesos trimestrales en suavizante de telas. En las localidades de menos de 100,000 habitantes, pero mayores a 50,000, gastan 200 pesos. En las de 5,000, en las de 2,500 a 50,000 habitantes gastan 193 pesos, mientras que en las localidades rurales de menos de 2,500 habitantes gastan 176 pesos trimestrales en suavizante de telas. Eso es a nivel nacional. Y la otra parte que nos pide ese último punto es a nivel estatal. Entonces vamos a calcular esa parte. ¿Sí? Gasto en suavizante por localidad, por tamaño de localidad y por estado. Entonces dejamos el filtro y luego aquí le ponemos por estado. Entonces sería entidad, ¿sí? Y tamaño de localidad. Entonces le decimos que nos agrupe por entidad y por tamaño de localidad el promedio trimestral de gasto en suavizante de telas. Le podemos dejar el mismo nombre aquí, no hay problema. Lo único que sí hay que cambiar es acá el nombre de la base de datos para que nos aparezca ahí todo lo que queremos. Entonces ahí dejamos y ahora sí la abrimos y ahí está. Los 4 niveles de localidades para el estado de Aguascalientes, ¿sí? Y su respectivo promedio de gasto trimestral en suavizante de telas. Y con eso, pues concluimos la tarea número 10 que se les solicitó. Entonces vemos que en resumen lo que había que hacer era pues preparar nuestro entorno de trabajo aquí en R, habilitando los paquetes, habilitando el directorio y luego pues ya procesar y preparar nuestra base de datos. Tenemos dos bases de datos, que la de gastos y la de concentrado. Preparamos primero la de gasto para ubicar nuestra clave de gasto del producto. La depuramos, la limpiamos, le ponemos los nombres que corresponden, y luego, cargamos la de concentrado, igual la depuramos, limpiamos, corregimos los nombres y luego las unimos en esta parte. Luego construimos deciles y luego
obtenemos una variable que nos permite hacer análisis a nivel estatal, que es este proceso que hicimos aquí, y ya dejamos lista nuestra base de datos. Entonces, toda esta parte es, digamos que esta parte del código no es más que la preparación de nuestra base de datos, dejarla lista con todo lo que necesitamos para después hacer los análisis que se nos soliciten. ¿Qué análisis se nos solicitaron? Pues todos estos, los 9 puntos de la tarea, ¿sí? Que se solicitaron ahí, los podemos responder fácilmente con la base de datos ya preparada. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos, en esta parte de acá, ya no tuvimos que construir ninguna variable. De hecho, lo único que hicimos fue hacer un resumen de las variables que se nos pedían, que era el gasto, el ingreso y el número de hogares. Entonces, lo único que hicimos fue sumar y sacar promedios, ¿sí? De esas variables y agruparlas por diferentes variables. Eso era todo lo que había que hacer, es en resumen lo que se ha hecho hasta ahora con este paquete y con esta base de datos del ENIG. Espero que esto les ayude y cualquier cosa estamos en contacto.